SER Podcast. Jesús Callejo, crononauta, bienvenido una semana más a SER Historia. ¿Qué tal? Bien hallado. Aunque yo creo que habría que saludar al estilo romano. Ave Nachus Magnificus. Sí, claro que sí. Que antes lo decía, ¿no? Estamos en el Museo Yaso, en Irún. Hemos venido esta mañana y a mí me ha encantado. Yo tengo que decir que había estado en otros lugares del País Vasco, pero nunca había estado en Guipúzcoa, nunca había estado en Irún. Y me ha encantado ese recibimiento con sol, con lluvia, esa comida maravillosa que hemos tenido, ¿verdad? Son algunos de los ingredientes que debieron de disfrutar los romanos también hace 2000 años, ¿no? Sí, bueno, todo condimentado con garum, seguro. Sí. Seguro que también lo disfrutaron. Garum del bueno, claro que sí. Hombre, venir al País Vasco y no comer bien, vamos, sería un delito. Así que yo creo que la comida ya está garantizada, la riqueza, la variedad y todo, ¿no? Y sobre todo, pues, en fin, el cariño y la hospitalidad de toda esta gente y de este lugar. Y yo creo que hemos dicho que no vamos a decir que es un marco incomparable, pero en el fondo estamos en un lugar también privilegiado porque, y esto yo creo que hay que decirlo a los cuatro vientos, también los romanos estuvieron en el País Vasco. Claro que sí. ¿Y qué han hecho los romanos por nosotros? Uy. Teniendo aquí a Néstor Marqués, nos dirá muchísimas cosas, pero empezando fíjate, por el derecho, sabes que yo soy licenciado en Derecho, empezando por el derecho donde te regula jurídicamente todo lo que tenga que ver con lo civil, con lo penal, con la familia, con las herencias, ya eso marca mucho la diferencia. Luego, que evidentemente, heredamos un idioma que es el latín, que luego ha servido un poco para el castellano, para el catalán, por supuesto, para el italiano. En fin, tantos idiomas. También el calendario. Ahora tenemos un calendario gregoriano, pero evidentemente procede de un calendario juliano, donde Julio César intentó regular y, sobre todo, controlar un poco esos ciclos solares que por entonces pues servían para las fiestas, ¿no? Sus fiestas romanas, sus fiestas litúrgicas. Y luego, pues muchísimas cosas que ahora iremos comentando, ¿no? Yo creo que Roma es, bueno, pues eso, uno de los emporios suficientes para tenerles como referencia, no solo en nuestra vida civil, sino en nuestra vida religiosa. No olvidemos que muchas de las fiestas que consideramos que son cristianas proceden de fiestas paganas, es decir, fiestas que ellos hacían, que cuando se van cristianizando, pues bueno, pues se van colocando lo que eran dioses lares o dioses viales, se va colocando una estatua de San Cristóbal, una estatua de San Julián o una estatua, una advocación mariana, que, por ejemplo, cuando había ninfarios. Es decir, todo este tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta porque hemos heredado muchísimas más cosas, a lo mejor de las que nos imaginamos o a lo mejor de las que creemos, de la época romana. Y cuando hablamos de la época romana, claro, parece que es una época como muy cortita, ¿no? Hubo muchos siglos ahí, ni más ni menos que 700 siglos, para que dejaran su influencia no solo en Hispania, que era una provincia, sino en todos los lugares donde ellos horadaron con su cultura, su civilización. Y cuando digo horadaron, porque también heredamos de ellos las calzadas, las famosas calzadas o carreteras romanas. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Tenemos, como hacemos siempre, el teclado de nuestro cronovisor delante de los micrófonos. ¿Cuál es la fecha a la que nos invitas a viajar esta semana? La fecha es el 29 de octubre de 1980. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Y a cambio los romanos que nos han dado. Jesús, me has traído al cine. Sí, para el cine. Pues espera, escucha. A ver. Ah, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación, la sanidad, la enseñanza... Sí, de acuerdo. Y el vino. Claro, es verdad, no, por supuesto. Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg. Los baños públicos. Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg. Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. La paz que te follen,
Bueno, Jesús, vamos a salirnos un momento, ¿no?, de este cine. Estamos en la fecha, ¿no?, en la que se estrena en Madrid, en España, una de las películas icónicas, ¿no?, cuya frase hemos repetido infinidad de veces, ¿no?, La vida de Brian, y que con ese "¿qué han hecho los romanos por nosotros?" hemos hecho un pequeño juego, ¿no?, porque la película se estrenó en inglés, subtitulada en castellano. Nosotros hemos utilizado la versión traducida de mediados de los años 80, pero la pregunta es clave, ¿no? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Yo tendría que decir que han hecho los egipcios por nosotros también, ¿no? Sí, y que han hecho los chinos y los sumerios, pero en fin, es verdad que nosotros somos mucho más herederos de la cultura romana por la cantidad de tiempo que estuvieron aquí. Bueno, yo creo que eso es bastante significativo. Todo lo que hemos escuchado es cierto. O sea, dentro de ese tono de humor de los Monty Python, en fin, está claro que la película además en su momento tuvo su polémica. Ten en cuenta de que de una forma transversal se está hablando también de la vida de Jesús, a pesar de que Jesucristo solo aparece 2 veces en la película. Pero bueno, Brian va siguiendo un periplo de una serie de circunstancias, de sus aventuras y desventuras, que al final le confunden con un Mesías. Hasta los propios Reyes Magos, cuando era pequeñito, le confunden y le entregan los 3 regalos, luego se los retiran, claro. Pero es muy curioso ese paralelismo que se da en una época política convulsa, que es la otra parte también que se recoge en la vida de Brian, con el Frente Popular de Judea, en fin, con todas esas divisiones que entre ellos tenía para liberar Judea de los romanos. Entonces, bueno, pues es verdad que los romanos, como imperio, como bueno, pues hegemonía, evidentemente a nadie le gustaba estar bajo el yugo romano, ¿no? Tenía cosas buenas y evidentemente tenía cosas malas, porque no estaban considerados como ciudadanos de primera. Y a partir de ahí, cuando empiezas un poco a rastrear qué hicieron por nosotros los romanos, tenemos que añadir muchísimas más cosas, además de las que se ha dicho, y lo digo de una forma genérica porque luego ya comentaremos, ¿no?, algunos aspectos con Néstor. Estamos, por supuesto, los acueductos, los anfiteatros, los periódicos. Es muy interesante porque hay un tipo de hojas que cada día iban contando las ejecuciones o los actos públicos que se producían en los circos o en los teatros o en los anfiteatros. También los retretes, el jabón, el molino de agua, el aceite de oliva, el vidrio soplado, la cosechadora, bueno, el calendario antes, como he comentado, y por supuesto las normas jurídicas, lo del idioma y algo muy interesante que yo no conocía hasta relativamente hace poco, que es el hormigón. El hormigón también, lo que llamaban el concreto, también, sí, porque en es inglés. verdad que el hormigón como tal, con una variedad de hormigón ya existía. Lo que hicieron muchas veces los romanos es que mejoraban las cosas. Es decir, amplificaban un poco un descubrimiento, un invento anterior, y ellos lo mejoraban. Entonces, este hormigón en concreto era una mezcla de agua, de cal viva, de arena y de ceniza volcánica, de la toba, ¿no? Ese concreto que, pues por eso ha llegado el Coliseo a nosotros como ha llegado, y tantos edificios. En fin, tenían un método de construcción, por supuesto, muy sofisticado. Así que si te parece poco eso, pues fíjate, estamos hablando incluso del reciclaje de... Se podrían añadir muchas cosas más, desde luego. Los pasos de peatones, que serían esas isletas de peatones, es verdad, o sí. incluso el divorcio. Y aquí paro porque no quiero ya destripar todo lo que han hecho los romanos por nosotros, porque al final habría que crearles un pequeño monumento, un homenaje, porque evidentemente era un pueblo imperialista, un pueblo que no estamos contando las masacres que hacía, porque allí donde llegaban pues también hacían sus escarnios, pero también es cierto que respetaban el idioma y respetaban el culto a sus dioses en los pueblos que ellos colonizaban, y eso también era una ventaja, porque eran inteligentes, sabían que subyugarles de una forma radical era peligroso porque se generaban pues sublevaciones, pero bueno, se les dejaban hacer, y siempre y cuando cumplieran las normas básicas, y las normas básicas ahí estaban reguladas, en el derecho romano. Lo has mencionado ya en un par de ocasiones. Con nosotros está en este viaje, en esta máquina del tiempo, Néstor Marqués. Néstor, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Saludete, Nacho. Saludete. Si es que siempre me saluda así cuando entra en el programa, me parece muy divertido. Sí. Hombre, por supuesto, ¿cómo claro no te voy a saludar en latín? Si es que es maravilloso. Sí. Estuviste hace pocos meses con nosotros hablando de tu libro Que los dioses nos ayuden. Has publicado también Fake News de la antigua Roma, un año en la antigua Roma, todo. Si quieren conocer algo de la antigua Roma, pues diríjanse a la figura de Néstor Marqués, que yo creo que es uno de los mejores divulgadores que hay, por no decir el mejor,
es la Mary Bird española. Oye, me encanta esa comparación. ¿Verdad, no? Por lo menos de la barba ya lo tiene, ¿no? Y Néstor, lo comentábamos ahora, hemos heredado muchísimas cosas de los romanos, ¿no? ¿No es así? Hombre, por supuesto. Yo creo que Jesús nos ha contado muchísimas de ellas y muchísimas más que podemos hablar, pero yo creo que podemos empezar justo donde lo dejan los Monty Python, ¿no? Cuando dicen la paz. Y es que es verdad, es que al final los romanos trajeron la paz de aquella manera. Vamos a ver, porque paz para quién, paz por, lo decías tú, Jesús, ¿no? Sí. Esa gente a la que le llega Roma, eso paz no es, por supuesto, ¿no? Claro. Pero está claro que después, a partir de ahí, sí hay una serie de elementos que se instauran, que añaden a la cultura de los pueblos a los que llega Roma, y eso permite que efectivamente todas esas tradiciones se mezclen con las de los indígenas y hayan llegado hasta nosotros. Mencionabas, por ejemplo, el calendario, que es uno de esos elementos que quizá estamos tan acostumbrados a no pensar más que en el paso del tiempo como algo rutinario, que no nos damos cuenta de que el nombre de los meses, el de los días de la semana, aunque en la semana debo decir que nuestros amigos los egipcios tuvieron mucho más que ver también, porque los romanos lo único que hicieron fue cogerlo y adaptarlo, eso también hay que decirlo, pero a partir de ahí es que derivado del calendario tenemos hasta la siesta, que no hay cosa más nuestra que la siesta, y es que ya sabéis que el nombre de la siesta viene de la hora sexta, que es la hora a la que los romanos echaban una pequeña cabezadita, lo que ellos llamaban la meridiatio, que es lo que se hace a mediodía. Y de hecho, fíjate que en algunas lenguas, como por ejemplo el catalán, mantenemos esa palabra, porque en catalán siesta se dice migdiada, lo que se hace al mediodía. Entonces, precisamente, algunos de esos elementos se conservan tanto en su forma física como en las palabras que decimos para referirnos a ella. Pero como costumbres de la vida cotidiana de los romanos que han llegado hasta nosotros, pues tantas y tantas que realmente muchas veces no nos damos cuenta. Hay algunas incluso muy feas, porque también hemos traído lo bueno y lo malo de los romanos. Esto está claro. Por ejemplo, fijaos que hay mucha gente supersticiosa que para alejar el mal de ojo escupe en el suelo. Muchas veces eso es una cosa que se suele ver, y esto no hay nada más romano que eso. De hecho, los romanos les encantaba escupir en el suelo por cualquier cosa para alejarse la mala suerte, tanto que había leyes para que en algunos espacios sagrados estuviera totalmente prohibido escupir en el suelo de esos lugares. O sea que fijaos cómo debía estar el suelo de las calzadas de Roma, que se debían resbalar de tanto escupitajo. Haciendo un poco de abogado del diablo, me decía Ana al principio del programa, digo, a ver si en este programa no habláis de Egipto ni de León. Digo, pues ya el tema ha salido, va a ser difícil, ¿no? Ya lo tenemos. Sí, pero haciendo un poco de abogado del diablo, claro, Roma también hay que reconocer que hizo de puente, ¿no?, de otras culturas, de las que tomó muchos elementos, ¿no? El propio calendario, los 365 días ya era algo inventado, creado por los antiguos egipcios, ¿no? El divorcio, por ejemplo, ya hay textos en Deir el Medina, pues hacia el 1400 antes de nuestra era, de mujeres que elegían con quién casarse y elegían cuándo y cómo divorciarse, ¿no? O sea, eso es bastante conocido, ¿no? Y bueno, pero no se puede negar en absoluto, ¿no?, el papel mediador, por lo menos, de Roma, ¿no? Aunque muchas de esas, no voy a decir muchas, no sé cuántas, ¿no?, pero algunas sí que las tomaron los romanos de otras culturas, ¿no? Claro, efectivamente. Yo creo que el mundo romano lo que hace es globalizar un poco todos esos elementos de otras culturas, de la egipcia, de la griega, de la cartaginense incluso. Sí. Y en muchos de esos elementos los vemos como romanos y los vemos como actuales incluso, pero efectivamente vienen de esa mezcla cultural que hay en el Mediterráneo, especialmente a partir del Imperio, ¿no? Cuando ya Roma es dueña total de todo lo que rodea el Mediterráneo. Y es que otra cosa que nos han dado los romanos precisamente es la globalización, precisamente un comercio global, una industrialización incluso de las producciones, porque las marcas ya existían en el mundo romano. Tenemos aquí una cerámica de Terra Sigillata en la mesa precisamente, y es que estas cerámicas de mesa los romanos venían con el sello de la casa que lo había hecho, la oficina, el artesano que lo había fabricado, firmaba la obra con un sello, y eso es algo muy moderno, ¿no? Porque realmente es el copyright de esa cerámica.
por supuesto, pero a partir de ahí todo ese comercio, toda esa globalización también nos ha traído algo muy malo. Algo que nos han dado los romanos también son las pandemias. Porque realmente la primera pandemia que existió en la historia, no la primera que conocemos, la primera que existió sucedió en el mundo romano. Porque hasta entonces el mundo siempre había estado dividido por regiones, por ciertas culturas que no habían sido tan grandes como la romana. Entonces, precisamente, el hecho de que por primera vez todo ese gran mundo romano estuviera unido, hacía que todos esos virus, todas esas infecciones se pudieran pasar de unas regiones a otras, se extendieran más allá del ámbito local, que es como lo habían hecho hasta ese momento, y precisamente hacia finales del siglo II después de Cristo se produce la que llamamos la peste antonina, que es la primera pandemia que se produce en el mundo. Y luego está la Justiniana, ¿no? También, porque también esa fue dura. Un poco al hilo de lo que estabas comentando antes de las supersticiones. Hemos heredado también supersticiones. Muchos amuletos sirven para eso, para ahuyentar el mal de ojo. Ellos tenían un concepto como muy claro de que ciertos elementos, como puede ser la mano, como puede ser el ojo, como puede ser la media luna, servía para eso, para eliminar energías perniciosas. Pero es que hemos heredado también expresiones. Pájaro de mal agüero, la expresión de salud, por ejemplo, cuando alguien estornuda, o en martes ni te cases ni te embarques. Es decir, al final mucha gente desconoce el origen de estas expresiones y sería bueno un poco que nos dijeras, cuando decimos pájaro de mal agüero, tiene que ver con los augures, ¿no? Lo de martes ni te cases ni te embarques porque era el dios Marte, el dios de la guerra, y por lo tanto cualquier cosa que hicieras ese día estaba abocado al fracaso, ¿no? Fuera una negociación comercial o fuera un matrimonio. ¿Tantas expresiones hemos heredado de las que no somos conscientes? Totalmente. Es que además yo creo que has dado en una de las claves más importantes de los romanos, y es que ellos no hacían nada si no tenían la aprobación de los dioses. Y esto era fundamental para ellos, ¿no? Entonces, precisamente, en un día dedicado a Marte, no te vas a casar, que es el dios de la guerra, efectivamente. Y el pájaro de mal agüero que decías... Pero la pregunta es, ¿por qué le dedicaron un día? Bueno, oye, es que cada día de la semana estaba dedicado a una de las divinidades planetarias que los romanos y las culturas anteriores ya conocían, ¿no? Todos los planetas que ellos podían ver en el firmamento se los dedicaron a una de las divinidades. Mira, una cosa que no nos han dejado los romanos es el día en el que iniciaba la semana. A nosotros es el lunes, pero los romanos la comenzaban en el sábado, el día dedicado a Saturno, y de ahí el día del sol, el domingo, que sábado y domingo por el influjo del cristianismo han cambiado sus nombres, pero a partir de ese momento tenemos el día de la luna, que es el lunes, el día de Marte, que es el martes, el día de Mercurio, el miércoles, el día de Júpiter, el jueves, y el día de Venus, que es el viernes. O sea, todo esto tenía mucho que ver con esas divinidades a las que ellos apelaban siempre. Por ejemplo, a los pájaros siempre se les miraba, los augures les miraban para ver las respuestas que Júpiter daba a través de esos pájaros. Y efectivamente, como decías, Jesús, si un pájaro venía desde el lado que no debía, malo, y entonces es que Júpiter te estaba diciendo que no, vete a tu casa y vuelve a preguntar otro día, que ya tendrás mejor respuesta. Pero efectivamente, todo ese tema que nosotros ahora podemos llamar supersticioso, que eso es el cristianismo el que realmente pone ese concepto, lo cambia de significado totalmente. Para los romanos, superstición significaba otra cosa, significaba adorar de forma desmedida a los dioses o incluso con miedo, pero efectivamente todo eso que ahora nosotros llamamos superstición, para los romanos era fe. Bueno, fe no, porque precisamente fe era lo que no tenían. Era religión, era culto, era una forma de adorar a los dioses para que los dioses les permitieran vivir bien y felices, y que la Pax Deorum, ese equilibrio entre hombres y dioses, se siguiera manteniendo sin ningún problema. Una de las preguntas que a mí me gustaría hacerte, Néstor, es si un romano viniera hoy, por ejemplo, a Oyaso y estuviera unos días aquí, aparte de comer fenomenalmente bien, imagino que encontraría más elementos afines a su cultura que distantes, ¿no? Más aspectos de que dirá, oye, pues esto me suena todo, ¿no? Es muy familiar, es extraño, pero también del mismo modo es muy familiar, ¿no? Bueno, efectivamente, es que no tenemos que olvidar que Oyaso es un puerto de entrada, y luego seguro que nos hablarán quienes mejor lo conocen, es un puerto de entrada fundamental del Atlántico para la península ibérica. Entonces, era una ciudad romana como tantas otras que había en la península ibérica. Yo creo que ese mito de que los romanos no llegaron nunca al País Vasco, creo que esto está totalmente superado, y efectivamente Oyaso era una ciudad romana como tantas otras, y seguramente les gustaría mucho importar
y fabricar incluso aquí elementos que fueran muy similares a los de la propia Roma, porque no tenemos que olvidar que la mayoría de las ciudades, especialmente en Occidente del Imperio Romano, imitaban a Roma, ¿no? La expresión es imago urbis Roma, a imagen de la ciudad de Roma. Todas quieren ser una pequeña Roma, entonces, hombre, por supuesto, todas van a tener su foro y cuanto mejor lo puedan decorar, pues estupendo. Es verdad que no todas lo conseguían, porque uno puede ver algunas piezas, joyas, verdaderas joyas de la arqueología romana. Me estoy acordando, por ejemplo, de las que conservamos por inmensa suerte de Herculano, que son estatuas de los emperadores, de algunos magistrados, y que ahora las vemos como verdaderas maravillas, joyas de la arqueología, como decía, porque son las que se han conservado. Pero cuando ya las empiezas a mirar un poquito más de cerca, te quedas mirándolas un par de minutos y dices, esa cabeza está desproporcionada, esa figura está un poco mal hecha, ese tallado no es bueno. Claro, porque al final no todas las ciudades tenían los medios suficientes como para imitar perfectamente a Roma, ¿no? Entonces, claro, ¿qué va a hacer una ciudad de 5.000 habitantes como era Herculano contra una ciudad de 1 millón como era la ciudad de Terzo? Mira, ya que has hablado de Herculano, bueno, y en Pompeya, la cantidad de cosas que uno descubre allí, precisamente porque era una cápsula del tiempo. Pero cuando yo estuve hace poco en Sicilia, viendo una villa romana... Aquí todo el mundo está en Sicilia en los últimos días. Hay que ir a Sicilia. Es un sitio espectacular. Y yo vi un mosaico, también era impresionante, y bueno, lo que se describía, si no recuerdo mal, era una especie de atletas, tanto hombres como mujeres, y ellas aparecían con algo que parecía un bikini, ¿no? Entonces, nuestra guía lo dijo, mira, también los romanos inventaron el bikini. En fin, por eso te quería preguntar, también he oído que inventaron la depilación, y por otra parte, un poco lo que serían los restaurantes de comida rápida, porque también yo vi en Pompeya, por ejemplo, había como distintos lugares muy de paso, pero precisamente para comer de forma rápida y luego pues que los transeúntes o los turistas siguieran su itinerario visitando los templos o haciendo sus oficios religiosos, o yendo a los lupanares, por cierto, que también hay unos cuantos en Pompeya. Es cierto que podríamos atribuirles también el bikini, la depilación y estos restaurantes de comida rápida. La verdad es que la imagen del bikini es espectacular. Es precioso, ese mosaico es una maravilla. Es que van en bikini, o sea, no, es que se parece al bikini, no, es un bikini. Yo recuerdo cuando estudiaba en Valladolid, en la universidad, allí hice historia antigua, comencé a hacer fichas, ¿no?, de un libro futurible que se llamaba, que nunca he publicado, que se llama No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? En donde iba tomando pues representaciones pictóricas, escultóricas y tal, de cosas que evocan el presente y están tomadas del pasado. Y una de ellas eran los bikinis, ¿no? Yo recuerdo también había una escultura etrusca que a mí me sigue fascinando, que es un paisano con un arado, y tú le ves y sí, es un paisano, pero parece una escultura del siglo XX, de finales del XIX, con boina, con un chaleco, con unos pantalones que parecen de pana, no, y es una escultura etrusca, ¿sabes? Desde hace casi, pues, más de 3.000 años, ¿no? Bueno, pues, son muchos, ¿no? Los referentes que han llegado y que como estos bikinis, ¿no?, que son absolutamente modernos y contemporáneos. Totalmente, y además yo creo que aquí les podríamos echar la culpa compartida con los griegos, porque al final todo lo que tiene que ver con el deporte, los romanos muchas veces también lo cogieron de ellos. Especialmente los atletas eran muy cautos con su higiene, de ahí la depilación, por supuesto, y con algunos elementos como el estrígilo, que es un pequeño elemento de bronce normalmente, que tiene una especie de cavidad en la que es un poquito alargada y tú te lo vas pasando por la piel y así vas eliminando aceites, suciedad, todo lo que vayas teniendo después de hacer ese deporte, y eso es algo que los romanos obviamente tenían, pero que también lo cogen de los griegos. Lo que efectivamente sí es plenamente romano es lo de los bares, la comida rápida. Esto les encantaba, porque además los romanos eran muy ingleses para eso, si me permitís el anacronismo, pero ellos comían muy poquito a mediodía, lo hacían pronto, sobre las 11 de la mañana más o menos, de ahí que luego se echaran la siesta a las 12 de la mañana, que eso también es un poco raro, pero además comían poco, y además normalmente quien no se lo podía permitir, que era la mayoría, pues comían en estos locales, que podemos decir un poco de comida rápida, la scaupona, que son establecimientos en los que pues tú puedes tomarte un vino, te puedes comer tanto comida caliente como fría, porque efectivamente en Pompeya se han encontrado
De hecho, uno de los últimos hallazgos es precisamente una caupona en la que dicen los arqueólogos que esto es fantástico, que cuando lo estaban excavando abrieron algunas de las tapaderas de los dolia, que son los recipientes que tenían tanto el vino como la comida, y juran y perjuran que olió a vino durante unos segundos cuando lo abrieron por primera vez. Eso es fantástico, debió ser una experiencia maravillosa que después de 2000 años conservado por el Vesubio, pues ahí lo hayamos. Porque los romanos eran más de vino que de cerveza. Efectivamente, una cosa que no nos han dejado los romanos es la cerveza, porque es una cosa de bárbaros, el cizos, que es como se decía en griego cerveza, no, esto para ellos no era nada bueno. Lo que sí que les gustaba era, por ejemplo, que el vino fuera añejo, y era muy difícil de hacer, porque los procesos que son necesarios para que un vino envejezca bien hacían que normalmente estuviera picado a los 2 años y eso no se podía beber. Y por eso, quienes lo conseguían, pues hacían unos vinos excepcionales. También la picaresca, que cuando te llegaba el vino, tú podías borrar la pintura que llevaba el ánfora, que marcaba, este es vino de la añada del año pasado, y tú ponías, no, este vino tiene 15 años. Y entonces, bueno, pues seguro que había muchas falsificaciones de ese echaban un gato muerto y le dabas saborcillo. Ya como última pregunta, Néstor Marqués, para ir acabando, quizás algo que lo que más fascina, ¿no?, desde el punto de vista del presente. Es cierto que hay muchos elementos de nuestra normalidad, de nuestra cotidianidad, ¿no?, que los hemos asumido o los hemos perdido, ¿no? Y sin embargo, quizás desde el punto de vista tecnológico, los romanos sí que nos han legado, bueno, ingeniería, arquitectura, bueno, solamente con pensar en el acueducto de Segovia, por ejemplo, ¿no?, que parece que lo han hecho antes de ayer, y ahí está, ¿no? Quizás también una de las facetas en las que destacaron mucho los romanos, ¿no? Sí, yo creo que ese mundo de las grandes construcciones que son casi industriales, ¿no?, digamos, porque es esa industrialización antes de la revolución industrial que tenían ellos, tanto en objetos como en estructuras y en esas obras de ingeniería civil, que yo creo que es lo que más destaca, efectivamente. Gracias por mencionar el acueducto de mi tierra, que siempre es un orgullo. Pero claro, al final tenemos que pensar que ellos eran muy prácticos. Y esa practicidad les hacía construir de esta manera. Porque el acueducto, al final, no es más que el canal que va por la parte superior transportando el agua. Lo otro son arcuationes, son arcos que transportan el aquaeductus, el canal del agua, que es la parte de arriba. Entonces, muchas veces estamos acostumbrados a las grandes obras, pero no vemos cuando, por ejemplo, los acueductos que llegan a la ciudad de Roma, a lo mejor tienen más de 40 y 50 kilómetros que van por dentro de las montañas y van excavados a través de túneles, y eso también son grandes obras que nos han dejado ellos y que debemos valorar, aunque a veces las veamos un poquito menos. Es una historia fascinante que a mí siempre me ha cautivado, ¿no? A pesar de ser egiptólogo, egiptoloco, eso de que han hecho los romanos por nosotros, pues muchísimo, ¿no? Y que en definitiva es lo que enriquece, ¿no?, la historia del ser humano, y poder disfrutar en pleno siglo XXI de cosas que han hecho culturas en lugares distantes del planeta, ¿no? Porque estamos hablando de Roma, pero podríamos decir también cosas parecidas lo hemos dicho antes de Egipto, incluso de culturas americanas, ¿no?, del mundo mesoamericano que llegó gracias a los españoles a Europa. Pues todo ello nos hace lo que somos, ¿no? Pues seres humanos, como digo, del siglo XXI. Néstor Marqués, divulgador con mayúsculas, ¿no?, de la cultura romana, autor de esos libros que los quiero repetir, que antes lo mencionaba, Que los dioses nos ayuden, Fake News de la antigua Roma y Un año en la antigua Roma, todos ellos publicados por Espasa. Como siempre, Néstor, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros. Boalete. Y Jesús Callejo, crononauta, hemos disfrutado, hemos aprendido, ¿verdad? Han hecho más de lo que pensábamos. He disfrutado un montón aquí con Néstor Marqués, y desde luego solo hay que darle allí un botoncito, ¿no?, para que nos diga todo lo que han hecho los romanos, y me consta que tenía muchísimas más cosas que contar, muchísimos más descubrimientos, pero bueno, es bueno no contarlo todo. Claro que sí. Es bueno dejar misterio. Misterio y el secreto, claro que sí. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias a ti también por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti. Como te decía, ¿no? En fin, nachos magníficos, y hoy lo estás demostrando. Muchas gracias.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.